para mí un privilegio realmente poder compartir con ustedes estos temas tan interesantes. Estábamos hablando de las mentiras que destruyen. Seguimos hablando de esas mentiras que destruyen, pero a petición del público tenemos que retomar un tema que les ha interesado mucho, que es sobre la soltería, sobre el cómo escoger a la persona correcta para el matrimonio. Entonces, para eso he traído unos invitados muy especiales para poder hablar específicamente sobre ese tema, como ustedes lo han pedido. Así es que le doy la bienvenida a Carlitos y a Gustavo, que todos lo conocemos como Tato. Gracias. Y a Valery Ferro en los controles. De verdad es una bendición, gracias. Gracias, muchachos, por venir, porque también las solteras, mujeres, quieren saber cosas de las opiniones de los hombres. Yo sé que tú eres casado, Carlitos, tú eres soltero, pero por eso, un casado y un soltero, para poder tener la perspectiva de los dos ángulos de la moneda. Entonces, ¿qué piensan ustedes que es la base, el fundamento para poder escoger a la persona correcta, a la persona que está en la voluntad de Dios para la vida de uno? Pues en mi caso, cuando yo estaba soltero, que estaba tratando de conocer a alguien, yo no sabía quién iba a ser. Yo siempre estaba pensando, bueno, quién va a ser, cómo va a ser. Y miraba personas y todo, pero yo decía, bueno, ¿qué estoy buscando? Ni yo sabía qué estaba buscando en ese momento. Primero que todo, Sí. Claro. Entonces, yo dije, porque me quiero casar, porque estoy solo, pero verdaderamente qué estoy buscando. Claro. Y me tomó un tiempito, largo, un par de años yo creo. Concluir que estabas sí, buscando en Yo realidad. dije, bueno, quiero tener una persona para no estar solo, o quiero estar con alguien para compartir mi vida. Estoy dispuesto literalmente a incomodarme o no. Muchas cosas que yo necesitaba resolver conmigo mismo. Pero lo que más a mí me marcó, que yo dije, bueno, ¿qué necesito yo? Yo verdaderamente, ¿qué quiero hacer? Quiero ser un hombre de ministerio, quiero servir acá, quiero crecer, necesito realmente una persona que quiera lo mismo. Para mí era muy importante eso, porque yo decía, ¿de qué me sirve estar en un lugar y yo quiero morir en un lugar y esa persona en otro? Ahorita queremos estar juntos, pero ya después, más adelante, ¿qué va a pasar? Ella quiere una cosa y yo otra. Entonces eso fue lo que más me frenó a mí de conseguir una persona. O sea, tú querías una mujer que amara al Señor. Sí. Como tú lo amabas y exacto. quisiera servirle. En el mismo track que yo estaba, que fuera de ayuda y no de tropiezo, no fuera de problema para más adelante yo apartarme o algo así. Claro. Sí. Bueno, me parece muy interesante porque es verdad, si no compartimos lo más importante que es la fe, que es lo que nos da a nosotros el propósito, que es lo que nos hace verdaderamente felices, pues entonces esa persona se va a convertir en un tormento y en una persona que va a tratar de tirar para otro lado y realmente se va a convertir en un grave problema. Porque son dos personas con caminos totalmente distintos que finalmente van a llegar a separarse. O sea, no hay futuro ahí. Entonces, cuando concluiste eso, necesito una mujer que ame a Dios, que quiera ministerio, que quiera vivir la forma de vida que yo he escogido, que es basada en lo que Dios nos enseña. ¿Qué pasó? Bueno, yo empecé, ya cuando tenía eso, digamos que claro, empecé a ver quién podía ser. Ah, ya empezaste a ver ahí mujeres con esa característica. Sí, porque normalmente yo llegué acá y era como que personas que se habían casado, que había una lista, como uno quisiera tener una persona, como quisiera que fuera. Pero verdaderamente pasaron mucho tiempo y yo no había concluido esa lista. Hasta que yo dije, bueno, es poco, pero es lo que yo realmente necesito. Yo vamos a estar acá. Pero tú no habías concluido la lista en el sentido de que, aparte de que ame al Señor, ¿no sabías como que qué características querías en tu esposa? No, en ese momento no. Yo dije, porque, bueno, no tengo como un prototipo que me guste. ¿Y físico? Sí, en ese momento decía, no un prototipo que me guste. Entonces, no sé, puede ser que conozca a alguien y me parezca chévere. Claro. Lo cual después me di cuenta de que sí
quería a alguien de cierta forma como a mí me gustaba. O sea, tú tuviste como, concluiste una descripción física más o menos. Mm, o sea, yo después tuve una conversación con alguien y él me decía, me explicaba de que lleva muchos años casado. Y él me decía, la belleza cambia, depende cómo tú ves a tu esposa y la ames, pero el físico cambia. Vienen niños, el cuerpo cambia, tú puedes cambiar físicamente. Entonces, que eso no sea una cosa que te limite a ti de casarte con una buena mujer. Entonces, yo me fui esa noche pensando en eso. Y ahí ya yo dije, bueno, en verdad también tiene que gustarme la persona, Claro. que yo pueda levantarme todo el tiempo y decir, estoy feliz con ella, que me guste, que la vea y me vuelva loco. Entonces ahí Claro. fue donde yo dije, ok, yo sí quiero a alguien de esta forma. Pero entonces, ¿hasta qué punto? eh, Porque siempre está la persona que dice, no, a mí no me importa el físico, a mí lo único que me importa es el corazón y la personalidad, porque el físico se va y tal. Pero al mismo tiempo, también entendemos que la atracción es importante por todo, por la parte sexual, por la parte... Sí. Entonces, como que, ¿hasta qué punto es sano sí fijarse en el físico? Y también el otro extremo, hasta qué punto no te importa nada porque lo más importante es el corazón y la personalidad, ¿no? Yo pienso que no se debe encasillar nada ni nadie, porque cuando nosotros nos encasillamos las cosas, entonces si no suceden así vamos a pensar que está mal. Y cada persona es distinta, cada persona es distinta. Yo, por ejemplo, conozco personas, matrimonios muy estables en la iglesia, que dicen, yo lo conocí a él y no me gustaba ni 5, me parecía, uy, no, ni lo determinaba ni nada. Y yo no sé, con el tiempo nos fuimos volviendo amigos y no sé en qué momento me terminó gustando hasta el punto que hoy no me imagino alguien más lindo, más, ¿no? Eso lo he conocido acá. He conocido gente que han sido amigos desde la escuela y que lo último que pensaron es que iban a terminar juntos. He conocido otros casos que él ha estado enamorado toda la vida de ella y ella, pero ni por las curvas. Y con el tiempo Dios le cambia el corazón a ella y resultan juntos o viceversa. Y conozco el caso mío, que me imagino que es el menos común, porque de todas las personas cercanas que yo conozco, el único caso que yo conozco realmente como el mío es el mío. De resto todos han sido como que sí, como que le gustaba, pero a mí primero, yo vi a Mario y me volvió loca. Y a él le pasó lo mismo conmigo. O sea, yo lo vi y yo dije, o sea, solo con mirarlo, ¿se acuerdan de los fuegos artificiales de Disney? Sí, sí. Algo así, como las películas, que yo lo vi y hubo una conexión en nuestros ojos tan grande, tan bonita, o sea, la mirada de él entró hasta lo más profundo de mi ser. Y yo creo que fue lo mismo porque por eso sentimos esa conexión. Entonces, el gusto lo hubo desde el primer día. Yo puedo ser una de las otras pocas personas que también fueron así. Porque yo cuando pero a mí me pasó muy al extremo, ¿no? Yo cuando vi a David, yo dije, wow, y dije, demasiado espectacular. Pero entonces me pasó que me comencé a autoconvencer de que, porque como era tan espectacular, es como dicen en inglés, too good to be true. Como que yo nunca voy a poder casarme porque nadie se casa con el que le gusta. Nadie, en inglés hay un dicho que, no me acuerdo claro cómo dice, pero es básicamente como que la niña linda nunca se queda con el niño lindo, la niña linda siempre se queda con el feo. Entonces yo me quedé con eso y por un tiempo intenté autoconvencerme de que no, es demasiado lindo. Pero me pasó como tú, la primera vez que lo vi quedé flechada. Exacto. Entonces, después, el problema mío grave era si era la voluntad de Dios. Porque una vez empezamos a relacionarnos y a volvernos amigos y a hablar, cada vez me gustaba más. Entonces mi problema después fue que yo tuve que despedirme de él y decirle adiós, gustándome demasiado,
pero sabiendo que en ese momento por lo menos no era la voluntad de Dios que ni siquiera nos siguiéramos conociendo. Eso lo hizo más difícil. Entonces, pero cada caso yo pienso que es distinto y pienso que uno se va enamorando cada día más. Yo, por ejemplo, creo que a mi esposo lo empecé amando, por decir un ejemplo, un 1%, y a través de los años ha ido creciendo ese amor, ese gusto, esa admiración, ese respeto. Y tiene lógica, porque si yo lo llamaba al principio con todas esas cosas que tenía, a medida que va cambiando y va siendo mejor, pues obviamente más me enamoro de él, porque es más lindo cada día, más amable, más espiritual, ha cambiado, sigue cambiando para bien. Entonces, pienso que no hay un molde, no debe establecer uno cada relación. Y yo pienso que lo lindo de conocerse es ser natural. Es ser natural, que las dos partes sean naturales. Ni sentarte al lado de un tipo muy religioso que empieza a preguntar, ¿y hace cuánto te congregas? ¿Y haces tu oración en las noches? Porque eso es como ridículo. Ni con una mujer también que esté con un checklist o con una persona que esté en una postura, ¿no? Tú, Tato, que todavía estás soltero, ¿qué has experimentado al respecto? Wow. Yo ya llevo varios años soltero en la iglesia, ¿ok? Y de la primera pregunta de qué sería el requisito número 1, para mí, pues, lo mismo que ame a Dios sobre todas las cosas. Porque yo cuando llegué a la iglesia, yo llegué teniendo una novia y yo empecé a tener cambios en mi vida y esos cambios la empezaron a alejar a ella. Entonces sí vi lo que pasa cuando tú estás con Dios, con toda, y la otra persona no. Claro. O sea, no pudimos seguir, se acabó. Claro. Entonces, para mí eso es lo primero, ¿no? Pero en estos años que he estado esperando, porque obviamente sí tengo mucho anhelo de conocer a esa mujer, al ver tu matrimonio, los matrimonios de la gente en la iglesia, pues yo lo anhelo. Pero yo he tenido el error de sobrepensar mucho las cosas. Entonces yo hasta te podría decir que tengo 1.000.000 de preguntas listas para hacer, ¿sí? Yeah. Y creo que eso me ha frenado mucho, porque creo que cuando sobrepienso tanto las cosas, no puedo ser yo mismo, no puedo ser yo, mi naturaleza no va a salir ahí, porque todo lo tengo ya como en un libreto, ¿me entiendes? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál crees que es el miedo? Porque cuando uno sobrepiensa las cosas es porque hay un miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿Qué crees? ¿Cómo equivocarme? Exactamente, a equivocarte. Entonces, ese miedo pues, está en todos. Sí. Ese era el mismo miedo mío. Sí. O sea, el miedo era pavor, no era miedo, era pavor a equivocarme, a que no fuera la persona que Dios tenía para mí. Y por eso busqué la voluntad tanto, oré tanto y fui tan honesta con Dios, incluso en renunciar a Mario muchas veces, si no era la persona correcta. Y esa es la forma de vida mía. Por ejemplo, yo digo, Señor, quiero tener este termo. Vale tanto, si tengo el dinero, todas las cosas, pero quiero saber si es tu voluntad. Yo me espero un tiempo prudente para comprarlo, así tenga el dinero. Un tiempo prudente para yo decir, pero Señor, si no es tu voluntad que yo lo tenga, entonces renuncio, no lo quiero. Y ya después, cuando las cosas se dan, vuelvo a mirar, si está ahí, no se lo han llevado. Estoy poniendo un ejemplo, pues no hago así eso con un termo, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Digo, ok, entonces empiezo el proceso y si en el proceso, Señor, hay algún tropiezo, pues voy a estar alerta. Pero esa sinceridad de buscar la voluntad de Dios es lo que a ti te va a cuidar. No es cómo hagas las cosas, no es lo que dices, lo que haces, lo que no dices. Es la sinceridad en buscar la voluntad de Dios, tu máxima protección. Entonces, cuando yo me iba a casar,
yo estaba grabando una serie que se llamó Escalona y yo tenía una compañera viejita cristiana que era actriz ahí en Escalona y yo le dije a ella, yo tengo mucho miedo de cometer un error. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Tú eres una mujer que está buscando la voluntad de Dios y cuando tú buscas la voluntad de Dios, Dios no pone cascaritas, pone muros. Y eso me dio una paz. Entonces yo seguí adelante, tranquila. Descansé, porque dije, de verdad, Señor, si no es tu voluntad, tú no me vas a mandar un mensajito ahí tímido, vas a ponerme un muro para que yo no cometa un error. Y eso me dio mucha paz, ¿ves? Entonces yo pienso que no hay que tener miedo cuando nosotros somos sinceros en que estamos buscando la voluntad de Dios, porque en esa misma fidelidad de Dios, Él no va a permitir que cometas un error. Y ahí podemos descansar. Y ahí entonces podemos ser naturales, porque nosotros nunca llegaremos a conocer la verdad de las personas, porque las personas mismas ni siquiera se conocen a sí mismas. Entonces, ¿qué vamos a poder? O sea, uno se conoce casado, no, hasta que se casa. Uno se conoce de papá, no, hasta que tiene un hijo. Uno se conoce cómo monta bicicleta, no, hasta que aprende. Entonces todo va llegando así. Entonces yo pienso que en el proceso es ser natural, no tener miedo de seguir avanzando, seguir adelante y llevar la relación día a día, disfrutando hoy y dejando esa cosa del futuro solo hoy y ya. Después mañana será mañana. Así Pero nos quita la yo tengo pensadera. una duda con lo que dijo Tato. Entonces, por ejemplo, Tato, en ese mundo perfecto que tú tienes de como que esa estructura que tú tienes de las preguntas que quieres hacer, digamos que no las haces para no asustar, ¿no? Pero, ¿cuáles son? Porque me causa curiosidad un hombre que ya lleva tanto en la iglesia y ha visto, pues, cuáles son algunas de esas cosas que a ti te gustaría saber de esa potencial esposa. Buena pregunta. Es que es tanto lo que puedo pensar esas preguntas que hasta no tengo un buen orden para hacerlas, ¿sí? Pero pues, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez en alguna reunión de solteros o algo, no me acuerdo bien, tú diste una lista de cosas para pensar. Nos mandaste como un PDF o algo, Sí. no me acuerdo bien. Y cuando yo las leí, yo dije, totalmente, voy a guardar esto y va a ser mi Fueron mi una manual. lista de cosas, De las cosas que se deberían hablar Ajá. para de mientras están en posibles relación. cosas para hablar cuando ya hay una fecha establecida, porque esa es Sí. la cuestión, ¿no? Que cuando empiezan a salir apenas y en la segunda salida empiezan, bueno, ¿y tú cuándo quieres tener hijos? Entonces, ¿qué momentico, qué pasó, no? Pero ya cuando llevan saliendo un tiempo y se pone una fecha de matrimonio, ya estamos hablando que a partir de que tú pones una fecha, es como si comenzara el curso prematrimonial. Entonces ya unos meses antes de que tú te cases va a venir el curso prematrimonial con un pastor donde les van a hacer preguntas. Y si antes de ese curso no tienen eso definido, pues van a llegar ya, no sé, ¿no? Claro. Entonces se deben hablar esas cosas pero son sugerencias. En el Sí. orden que lo hagan, tiene que ser una cosa guiada por Dios. En el momento que lo hagan igual y escoger qué quieren hablar y qué no, porque es una sugerencia. Pero esas preguntas que yo leí en ese papelito son precisamente las mismas que yo he tenido en mi mente, ¿sí? Pero yo, Primero te las debes hacer a ti mismo. claro, Es lo más importante, Sí, sí, ¿no? sí. Cuando queremos tener hijos, cómo va a ¿Cuántos? ser la economía, cómo se va a manejar el tema de tu familia, mi familia, XX. ajá, Eso primero uno debe respondérselo y no Ok. llegar a solucionarlo con... Y después de que tienes como una respuesta, que no debe ser una estructura que si me la mueven, no. Una respuesta ahí, todo es negociable en el matrimonio. Y desde ahí tienen que empezar a llegar a acuerdos. Entonces ya ahí sí se puede coger el tema con la otra persona, pero lo primero es preguntártelas tú mismo. ok. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Yo vi el podcast donde empezaste a hablar de este tema, ¿ok? Y tú has mencionado que esos temas se hablan cuando ya hay una fecha, ¿sí? Si quieren, porque si quieren hablarlos antes, pero tendría que salir de una forma natural. Ok. Es que el problema, pues, qué bueno que tú me lo preguntes Ok. para aclararlo, es que el problema es que tenemos
solteros o solteras muy intensos que en la tercera salida llevan la lista y empiezan, bueno, ¿cuándo quieres tener hijos? ¿Sí? Y entonces la otra persona dice, pero qué momento, estamos apenas conociéndonos. Yo pienso que si se da, si están, así sea en la primera salida, y si de una forma natural dice, ay, a mí me encantan los niños, yo quiero ser maestra, no sé qué, y me gustaría tener hartos niños, y tú dices, sí, ay, ¿como cuántos, no? Pero eso se puede charlar de una forma informal. Ya al momento de como concretar, pienso yo, que sería más adelante, a no ser que también de una manera natural digan uno y tú no, ay, sí, chévere, ¿sí? Pero entonces estamos hablando de respeto mutuo, de ser naturales, de estar relajados, de no ser agresivos con un tema, porque eso puede sacar corriendo a una persona también. Se ve como... No es normal en el mundo, tenemos que saber que no es normal. Lo que es normal y lo que debe ser es que se conozcan relajadamente, que disfruten, que se rían, que vayan con otro grupo de jóvenes y la pasen rico y no entonces desde el primer día estamos todos trascendentales por ahí en una esquina hablando todos serios. Yo tengo un ejemplo de eso, mamita, porque yo cuando fui a mi primera cita, yo iba así. Yo dije, bueno, vamos a hablar un día de economía, un día de cada tema. Y en la primera cita. Primera cita. Entonces yo llegué así cuadriculado. Yo dije, bueno, terminó la cita, salió bien, gracias a Dios. Pero yo le dije antes de irnos, bueno, para que nos vamos preparando, ¿de qué vamos a hablar en la siguiente cita? Yo, bueno, de economía. Y ella me dijo, pongo el ejemplo porque tú dijiste que hay que disfrutarlo. Ella me dijo, vamos a hacer esas parejas que están cuadriculadas y en vez de conocerse vamos a llegar con tarea y todo, o vamos a disfrutar de este momento tan lindo, que es especial, que no va a volver, en el que uno siente cosquillita y quiere estar ahí, pasar todo el rato ahí hablando. Yo dije, ahí yo solté como que lo que yo llegué, y yo dije, es verdad. Claro. Pero también pienso que es muy importante el ponerse de acuerdo, lo que usted decía ahorita, no es normal sentarse a ponerse de acuerdo en cosas que ella quiere, yo quiero, pero ya hay un tiempo para eso, mientras que uno se va preparando, va viendo si se va a casar, si quiere casarse con esa persona. Exacto. Y es de vital importancia ponerse de acuerdo y hablar esos temas que son profundos para cuando uno llega al prematrimonial, decir, bueno, aquí estamos parados, ¿qué vamos a hacer? Damos el paso. Claro, ¿no? porque tú llegas al curso prematrimonial con el pastor y entonces sencillamente, si hay cosas en las que no están de acuerdo, por ejemplo, entonces es chévere el momento para decir, no nos hemos podido poner de acuerdo en esto. O en esto estamos de acuerdo, pero de esta manera. Y es lo rico poder tener ayuda y una guía. Y tal vez que el pastor diga, bueno, la palabra dice esto. Porque cuando hay desacuerdos, la palabra es nuestro árbitro, nuestra base para llegar a un solo acuerdo. Pero como no se conoce toda la Biblia para decir esto está fundamentado en qué, entonces esa charla con el pastor es muy chévere porque dice, bueno, con base en la Biblia dice esto. Entonces ahí se acabó la pelea. Porque una de las preguntas, ¿no?, que yo creo que es fundamental después de saber si la muchacha quiere seguir al Señor, amar al Señor, es si para ella la Biblia es como la palabra de Dios y un manual de vida. Porque hay gente que puede estar en la iglesia, hay gente que puede simpatizar con muchas cosas, pero hay gente que puede decir, no, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, creo que es un libro común y corriente y yo no creo que deba regir mi vida. Eso es fundamental, porque hay gente que no quiere obedecer la Biblia tal como está. Y ahí sí sería, porque tú puedes hablar que ame al Señor como yo, que quiera servir, puede querer amar al Señor, puede querer servir, puede querer todo, pero en el momento mismo en que esa persona no toma la Biblia como la palabra de Dios y como un manual de vida, que si está escrito, así es, y allá atino, ¿no?, a ser como Cristo, a quien yo sigo, un seguidor de Cristo, cristiano seguidor de Cristo. Y su palabra es como el camino que nos lleva a ser como Él. Es a Cristo a quien queremos imitar. Entonces me parece que ahí es muy importante saber si la persona hay unidad en ese punto. Porque hay muchas personas en serio que llegan a la iglesia y pueden durar años,
pero después tú les dices tal cosa y dice, ay, no estoy de acuerdo con eso. Ahora, podrán haber cosas con las que no estamos de acuerdo en principio, pero estamos abiertos a obedecer por encima de lo que hemos aprendido antes, ¿no? Pero me parece eso muy importante también. Una pregunta para este segmento cerrarlo, pero quiero que se me queden en el otro, por favor, para seguir hablando de esto. Pero una pregunta, ¿qué tipo de cosa haría una mujer en el proceso en que se están conociendo? No debería ser una niña, una mujer, porque los sacaría corriendo, los desinflaría, aparte de la parte espiritual que hemos hablado. ¿Qué cosa para ustedes sería terrible que hiciera y los sacaría corriendo? Pues, siendo práctico, yo creo que para mí, una persona que me deje tirado en cualquier situación, en un momento difícil también, porque pienso que una persona que sea capaz de dejarte tirado en cualquier circunstancia, más adelante puede... Por puede ejemplo. estar, en una situación que uno tenga un problema, no sé, algún problema económico o alguna cosa. Pero están conociéndose apenas. No estamos conociendo. Que se vaya simplemente por cosas que no le gustan. Por ejemplo, Sí. que están discutiendo algo y te deje tirado. Exacto, como por ejemplo... Se paró y se fue. Estamos hablando y, bueno, sabes que no hablar contigo, me voy. Sí. ¿Eso te parece? Y me pasó, porque yo una vez fui a una cita y llegué y pensé que todo estaba bien y resulta que ese fue el día en la que ella y yo paramos nuestra relación. Ella hizo eso. Ella me dijo, bueno, si estamos aquí, no tenemos nada más que hablar, entonces yo me voy. Entonces yo no estaba dispuesto a terminar con ella. Yo tenía miedo de quedarme solo y todo, pero dije, pues siempre ha sido para mí eso como un negociable. Y yo dije, bueno, y lo que tú hablas de la voluntad de Dios, yo digo, si yo he venido orando y me pasa eso, pues obviamente me sentía mal, tenía miedo, tenía muchas como que emociones, pero dije, bueno, si es esa ¿cómo decir? La señal que yo necesitaba para quedarme solo o seguir, pues voy a aceptarlo. Me tomó un tiempito, pero pasé por eso. Y pasamos 3 meses, ella por su lado, yo por el mío, sin hablar, sin nada. Y fue más adelante que ya decidimos regresar. Y eso fue el tema que nosotros trajimos de primero cuando fuimos a hablar. Y obviamente ella me pidió perdón y ya me explicó las razones por las cuales pasó eso. Bueno, pues Sí. es muy buen ejemplo. Sí, realmente puede ser una reacción muy, muy normal de decir, mira, hasta luego, no sé qué, dejémoslo aquí e irse. Puede ser una reacción muy normal, pero fíjate que para ti era algo grande. Entonces, en el momento en el que ya se conocen y ella conoce eso de ti, que para ti eso es algo bien, bien importante, entonces ya se hablan, se llegan a acuerdos y dicen, bueno, esto no puede volver a pasar. Porque tú lo tomas, fíjate por dónde lo tomaste tú. Si me haces esto ahorita, cuando yo tengo una situación dura económica o de salud, también me va a dejar botado. Fíjate por dónde la persona va. Por eso hay que conocerse. Por eso hay que conocerse. Y valía la pena que pasara para que luego se aclarara y con una base real, pues pusieran su fundamento. Me parece muy importante. ¿Y tú? Yo creo que si la mujer es grosera en el sentido, por ejemplo, que estamos en un restaurante en una primera cita, Sí. y de pronto de una manera grosera le habla al mesero o tiene una actitud así. Con a otra mí- persona. Sí, a mí eso me espanta inmediatamente. Que trate mal, por ejemplo, el mesero. Por ejemplo. Que lo Porque humille, si en esa primera cita se le sale eso, ¿cómo ir a hacer en otras cosas, no? Sí, saldría corriendo después de eso. Fíjate cómo somos todos claro, ¿eso te daría la sensación de que te va a tratar a ti así? Sí. Sí, totalmente. O sea, en el momento obviamente no, porque conociéndose con alguien, todo el mundo va a dar como lo mejor de sí, ¿no? Pero cuando ya haya confiancita, cuando pase el tiempo, yo creo que sería igual conmigo. Bueno, fíjense. Ahí estamos acumulando, Diana, tomando nota de todos. Imagínense esas dos cosas, yo no me las esperaría de hombres.
porque los hombres son como mucho más pragmáticos y como que, pero fíjate que son dos cosas que son, que muestran un nivel de sensibilidad muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, chicas, Yo tengo ya sabemos. una pregunta, pero la quiero dejar Sí. para que la respondan en el próximo. Ok, Ahorita hablamos de las banderas rojas, porque así le decimos cuando ya se están Ajá. conociendo. Pero antes de, Carlitos puede hablar de su experiencia cuando estaba soltero y Tato puede también decir de ahorita, los hombres, porque uno ve las solteras que se arreglan, las que están solteras y no se están conociendo con nadie, se arreglan. Los hombres se fijan en la ropa de las mujeres, en el pelo, aprecian todo el trabajo que están haciendo las solteras o realmente no le prestan atención y solamente es la personalidad. muy buena pregunta. Para la semana que viene. Listo, listo, de eso vamos a hablar, de esa parte también de la mujer, bueno, y de otras cositas más, así es de que por favor no se lo pierdan. Pero no podemos terminar sin orar y sin pedirle a Dios que nos ayude a ser personas genuinas, naturales y que nos ayude a llevarnos de la mano en esas decisiones tan importantes para nuestra vida. Así es que cierra tus ojitos y repite conmigo: Padre precioso, en este día te doy gracias. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque sé que cuidas de mí, que me has escogido para un propósito en esta tierra. Por eso sé que no me dejarás cometer un error. Por eso sé que tú estarás conmigo en cada decisión que tome, porque mi corazón es sincero al buscar tu voluntad, al saber que mi vida tiene un propósito más grande en esta tierra, un propósito eterno, espiritual. Por eso te pido que me guíes en todas las cosas y que me acompañes cada momento hasta llevarme al día en que yo pueda estar contigo y haya cumplido mi propósito completo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, con la bendición de Dios, seguimos con este tema la próxima semana. No se lo pierdan.